enseñado al respecto de su voz y de una relación con Él. Solo un poco. Acerca un poco de lo que es la adoración y una compañía con el Señor. Prendan sus Biblias, bueno, nosotros hagamos. Yo le digo a mis amigos que, ¿cuántos de aquí, levantando la mano, piensan o sienten que como que la Biblia electrónica como que pierde la esencia de la palabra de Dios? No sé qué piensan eso. Como que pierde la esencia de las páginas, como ya no es lo mismo. No sé qué piensan eso. Yo le digo a mis amigos que me imagino, si pueden sentarse delante de un asiento. Me imagino las primeras escrituras en la edad antigua, cuando los hombres de Dios escribían y escribían en piedras, ¿no? Escribían en piedra y todo era en piedra. Y estaban tan acostumbrados y tan bien enrolados con la piedra, que de pronto que cuando llegó el pergamino, como que algunos antiguos decían, como que pierde la esencia de la piedra, y cargar la piedra y la tabla, ¿no? Y de pronto siguieron avanzando los años y ya salió el libro ahora, ya no el pergamino, sino que las hojas del libro. Me imagino algunos antiguos diciendo, como que pierde la esencia, hay que abrir la Biblia en los rayos, para que valga la pena, sí, ¿no? Y ahora que está en la Biblia digital, algunos antiguos decimos, dicen, pierde la esencia, ¿no? Las hojas de vuelta que me dé aire. Me imagino un día que, espero que no lleguemos a un tiempo donde se nos inyecta la Biblia, que la tengamos en la mente. Y no decir como que pierde la esencia de lo digital pero bueno, en lo personal, a mí me gusta mucho la tecnología y yo no tengo mucha, aprovecho al máximo. Quiero decirle que no teman a los hombres que tienen tiempo en el camino de Dios. No teman al respecto de este mensaje. No teman. Las personas nuevas en el camino de Dios lo entenderán en su corazón. Lo entenderán en su corazón. Si alguna persona está sintiendo la presencia de Dios, al menos que el Espíritu Santo te diga, que le des un abrazo, que lo toques, hazlo. Si no, déjalo. Deja que Él siga sintiendo la presencia de Dios. Si Él está sintiendo la presencia de Dios, lo que Él desea es permanecer en la presencia. No lo distraigas. Y que nadie te distraiga. Porque el objetivo de este servicio, de este culto, es que nosotros podamos encontrarnos con Dios, no con el hombre. Venimos como hermanos en amor, pero venimos a encontrarnos con el Señor. Si de pronto alguien se encuentra con Él, déjenlo que se encuentre. Al menos que sientas una guianza de parte de Dios, consolarlo. Que no sea un toque, sino que necesite un consuelo. Así que dejémonos llevar con la presencia de Dios. Vamos a Romanos 8:28. Antes de decirles esto, antes de leer, en lo personal siempre tuve una admiración muy grande por los reyes de la Biblia. Siempre tuve un deseo en mi corazón desde niño de pertenecer a uno de aquellos linajes del Antiguo Testamento, aquellos linajes en los que los reyes nacían en la realeza, la sangre real fluía por sus venas. Y yo decía, wow, Señor, ¿cómo hay tantas miles de personas, millones de personas que había en ese entonces? De pronto a ellos, de la nada, nacían en el palacio del rey, con un linaje especial. Eran elegidos por Dios. De millones de personas en pobreza, en dolor, ellos estaban en el palacio del rey y nacían siendo personas admirables desde su niñez. Y más los primogénitos. El niño primogénito, desde que nacía, él no hacía nada para merecer el trono, pero de pronto él nació primero del padre, del rey, y por derecho legítimo él le pertenecía el trono.
el heredero al trono. Y desde niño, él era el heredero. Y él lo preparaban como el heredero. Y pasaba un proceso para algún día tomar el lugar de su padre. Ese niño nada hizo. Decía, wow, qué privilegio, nada hicieron para estar allí. Y de pronto están allí. Y siempre tuve ese deseo en mi corazón. Y los admiraba y decía, Señor, como yo tengo que hacer algo de eso. Luego miraba a mi familia como reyes, pero siento que algo es, soy uno de ellos. Y en mi relación con el Señor comencé a darme cuenta que yo soy uno de ellos. Comencé a darme cuenta, y sobre todo yo admiraba al rey David. Admiraba al rey David. Yo decía, qué corazón tiene ese hombre. Yo decía, Señor, pero ¿él qué hizo para tener ese corazón? ¿Qué hizo para tener ese corazón? Él nada hizo, simplemente te amaba desde niño y era humilde desde niño y te amaba. ¿Y por qué yo no puedo amarte? Tengo tan sucio mi corazón que no puedo ser como él. Y yo lo admiro, lo sigo admirando. Pero de pronto me di cuenta, el Señor me enseñó, y esto es para ti también, que toda la Biblia fue escrita por causa tuya. Toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, fue escrita por Dios por causa tuya. ¿A qué me refiero? Pues, algunos han escuchado que la Biblia es la sombra y nosotros la sustancia. La Biblia es la sombra y nosotros lo que genera esa sombra. Déjenme explicarles. Cuando el sol está de espalda, el sol viene de acá y va pasando un hombre, primero pasa la sombra, y la sombra hace de todo tipo de movimientos, y tú sabes que es un hombre, pero no es el hombre. Pero la sombra fue producida por un hombre que se va a pasar, y después de la sombra pasa el hombre. El hombre era el causante de la sombra, y la sombra, aunque pasó primero que el hombre, la sombra no era lo importante, o la sombra no define quién es, no define al hombre, sino el hombre define a la sombra. Y eso es lo que es la palabra de Dios. Primero salió la sombra de tu vida. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es tu vida antes de que nacieras. Sí, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, los reyes que fueron y conquistaron la tierra prometida, que fueron y conquistaban y pasaban aflicción y pasaban victoria y abundancia y escasez, todo eso ellos lo tuvieron que pasar a causa de ti y de mí. Si el rey David fue rey conforme al corazón de Dios, si él tenía un corazón conforme al corazón de Dios, fue porque Dios le dio ese corazón. David no decidió tener ese corazón. De pronto Dios le puso el deseo en su corazón de ser así, de ser humilde, de ser amoroso, de amar la presencia de Dios. Él la hizo. Y de pronto me voy dando cuenta que el rey David es la sombra mía. El rey David vivió esa vida a causa de mí. Entonces entendí que yo soy el rey David, o el rey David soy yo. No quiero verlo de manera literal. El rey David soy yo. Moisés soy yo. Moisés era el hombre más manso sobre la tierra, y Moisés era el hombre más humilde y más entregado a Dios en ese tiempo. Y de pronto me doy cuenta que Moisés soy yo. Y de pronto me doy cuenta que Salomón, el sabio Salomón, ¿qué hizo para ser el hijo de David? Y que David y que antes de que él naciera le prometiera a su esposa que él iba a ser el rey de Israel, el próximo rey, aunque no era el primogénito, pero David le prometió a su esposa que él iba a ser el primogénito, que él iba a ser el rey. Él nada hizo, y de pronto él, el hombre más sabio de todos los tiempos y el más rico de todos los tiempos, él nada hizo. Y de pronto me doy cuenta que él soy yo y él eres tú. El rey Salomón eres tú. Pero ¿qué pasa? Que de pronto me veo mi vida y no tengo yo las características de David, las características de Moisés, las características de Abraham.
¿Por qué no tengo esas características? ¿Por qué de pronto no tengo esas características? Si se supone que soy yo. Entonces, aunque eres tú, estás en camino a convertirte como ellos. Recuerda que el rey David no fue rey desde que nació. Él tuvo que pasar un proceso de su vida en el anonimato, allá donde nadie lo veía, acarreando ovejas. De pronto el rey Salomón era menospreciado por sus hermanos. Fue el más grande, sabio, y su niñez era menospreciado. Aunque Moisés tenía ese corazón tremendo, rendido ante Dios. Los que saben la historia de Moisés saben que él mató a un hombre antes. Y él quiso conquistar, liberar al pueblo de Israel y sus fuerzas antes de encontrarse con Dios, hasta que llegó el día en que él se encontró con Dios. Así que, así como ellos fueron elegidos por Dios para estar allí, tú eres elegido por Dios para estar aquí. Si el rey David nada hizo para tener ese corazón, sí lo hizo, pero él nada hizo para que desde niño tuviese esa sensación de buscar a Dios. Si Dios lo eligió, a ti te eligió para estar aquí. Y vamos a leer la escritura. Aún Pablo, ¿algunos han visto que la Biblia es un espejo mío? ¿O es un espejo tuyo? Lo sabemos. Se dice que la palabra de Dios es un espejo mío. Yo al ver la palabra de Dios y leerlo, estoy viéndome en el espejo, leyéndolo. Estoy leyendo mi espejo. Si leo la historia de David, estoy leyendo mi vida. ¿Quién soy yo? Si leo la historia de Pablo, estoy leyendo mi vida. Porque es mi espejo. Porque es mi espejo. Vamos, ahora sí a Romanos 8:22. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme a los que conforme a su propósito son llamados. Volvamos a leer. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. O sea, las personas que tienen un propósito en esta tierra. La persona que tiene un propósito en esta tierra, todas las cosas les ayudan a bien, aunque no parezcan. Toda persona que tiene un propósito de parte de Dios en esta tierra, todas las cosas, todas las cosas les ayudan a bien. Luego el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, ¿antes qué? Antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Los qué? Los predestinó, o sea que antes de que nacieran, los predestinó antes de que nacieran, los eligió, los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, que es Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó de su pecado y de su maldad. Y a los que justificó de su pecado y de su maldad y de su suciedad de corazón, también los glorificó. Dice que a los que predestinó antes de que naciesen, los llamó a ser transformados, dice a ser hechos. En otra traducción dice a las personas que Dios predestinó, desde el vientre de su madre o desde antes de la fundación del mundo, a los que Él predestinó, los llamó a ser transformados a la imagen de su Hijo Jesús. Ojo, dice que los llamó a ser hechos, transformados a la imagen de su Hijo Jesús.
para que Jesús sea el primogénito entre muchos como Él, entre muchos hermanos igual a Él, entre muchos hermanos a su imagen y su semejanza. ¿Qué está diciendo? Ojo, miren, escuchamos lo que dice. Primero dice, a los que todas las cosas les ayudan a bien, a los que aman a Dios. Y luego dice, porque abajo dice, porque a los que predestinó, a estos también llamó, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, lo que está diciendo aquí es que desde antes de que tú nacieras, Él ya te había llamado desde el vientre de tu madre. Y ella te había elegido como profeta para las naciones. Y desde antes de que tú nacieras, Él te llamó y puso una naturaleza en tu corazón. Puso algo en tu corazón que tú no puedes negar. Yo no lo puedo negar y nadie puede negarlo. Aunque tú quieras, no puedes vivir una vida fuera de Cristo. O si no, cada vez que tú vienes a la iglesia, tú dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué pertenezco? A mí me pasaba. Yo vivía mi vida, aunque era cristiano, siempre nací, pero yo no vivía una vida consagrada. ¿Viste? Yo tenía un montón de afanes. Y yo tenía un camino, vivía un camino. Pero cada vez que yo llegaba al altar, yo decía, ¿qué estoy haciendo? Decía, ¿a qué pertenezco? Yo sabía que me pertenecía. Salía y se me olvidaba, yo andaba en el mundo. Pero cuando regresaba, yo sabía. Y aún andando en el mal camino, yo decía, ¿qué estoy haciendo? Aquí no pertenezco. Y aún cuando iba a dormir, yo le decía, Señor, perdóname, porque aquí no pertenezco. Yo sé que pertenezco a ti, pero... Y como tú fuiste elegido desde el vientre de tu madre, para ti se cumple esta cita. Les voy a dar una cita. Juan 10:27, que podamos buscarlo. Por eso le digo a los hombres que ya tienen mucho tiempo en el camino, no teman. Porque si el Espíritu Santo está hablando al corazón del hombre, entenderán bien esta palabra. No teman. Ellos entenderán. Nosotros entenderemos. Y dice así Jesús: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, dice Jesús. Es mayor que todos, y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿A quiénes? A mis ovejas. La razón por la que Dios te llamó y te eligió desde antes de que tú nacieras, para estar aquí delante de Él y encontrarte con Él hoy, es que Él ya te había elegido desde antes que nacieras. Y lo puedes experimentar con esta cita. Dice aquí, mis ovejas, o sea, que los que yo elegí antes de que nacieran para estar en este lugar, dice, oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y no perecerán, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es por eso que en otra cita dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas, que nada hicieron para ser mis ovejas, porque yo las llamé. Aunque ellos no sepan, identifican mi voz, saben cuando yo les estoy llamando. Y porque yo les estoy llamando, me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, porque nadie me las arrebatará de mi mano. Lo que está diciendo Jesús es que a las que yo llamé, todas las cosas les ayudan a bien. Y como todo les ayuda a bien, estoy preparando el camino
para que llegue el tiempo, para que llegue el día en que esas mis ovejas que yo llamé desde antes del vientre de su madre, vengan aquí y se encuentren conmigo. Y después de que se encuentren conmigo, nunca nadie las volverá a arrebatar de mi mano, porque yo las llamé y yo las amo, porque son mis ovejas. Porque son mías. ¿Alguien arrebatará un hijo de Dios? ¿Alguien le arrebatará un hijo a Dios? ¿Satanás le arrebatará un hijo a Dios? Si aquel que es el más poderoso se olvidará la madre de quien dio luz, y aun si la madre se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Nunca me olvidaré de ti. Nunca. Más. Llegará el tiempo. No temas. Llegará el tiempo. Llegará tu día. Llegará el momento planeado por Dios desde antes de la fundación del mundo, para que vengas a sus pies, para que te consagres, para que te limpies, para que te encuentres con Él y puedas amarlo sin estorbo, para que tú puedas venir todos los días delante de la presencia de Dios, enamorado de Él, consagrado a Él, rendido a Él, y puedas tener una relación como la tuvo David con el Padre. Podrás tener una relación como la tuvo Moisés, como la tuvo Abraham, como la tuvo Pablo. Pero recuerda esto: nadie nació con esa amistad con la que murió. Todos recordamos al hermoso hermano Moisés cuando murió en la presencia de Dios, aunque él era llamado desde el vientre de su madre. Los que saben la historia saben que el rey de Egipto estaba matando a los hijos de Israel, a los niños, y Dios movió todo en esa gran tribulación que estaba pasando el pueblo de Israel, en esa gran tribulación que estaban matando a todos los niños de Israel, y gran aflicción que estaban pasando el pueblo de Israel, pero era necesario. Y ahorita les explico por qué. Vámonos más atrás. Antes de que el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, que hoy somos nosotros, llamó al primer hombre, que era Abraham. Y entonces él le dijo a Abraham: me gusta, ve, y de tu descendencia saldrá una gran nación. Abraham todavía no tenía hijo. Él tenía 75 años, un hombre grande, viejo. Sara también era una mujer ya grande. Sabemos que Sara ya no puede tener hijos con mujeres. No sé, pero la Biblia dice que Sara, aparte que era anciana, no podía tener hijos. Y entonces Dios hizo pasar por un proceso a Abraham, de que si vendrá mi hijo o no vendrá mi hijo. Pasó por un proceso. Entonces, cuando llegó el final de ese proceso, Dios le dijo a Abraham: escucha, Abraham, yo te daré una descendencia, y cuenta las estrellas del cielo, así las puedes contar, así será tu descendencia. Pero antes, y a tu descendencia aparte le daré toda la tierra que tú estás pisando. La tierra en la que estás parado hoy, yo se la daré a tu descendencia. Miren, como el pueblo de Israel eres tú, es tu espejo. Recuerden, todas las historias que yo les estoy diciendo, eres tú. Y si yo se la daré a tu descendencia, pero antes de darles esta tierra a tu descendencia, los haré pasar 400 años en Egipto. Cuando leí eso me impacté, dije: wow, cómo desde antes de que naciera una nación, Dios le dijo al padre de esa nación, al papá de todos, que antes de que les diera la tierra prometida que le prometió a Abraham, le dijo: antes de darle esa tierra, yo los haré pasar 400 años en Egipto. Y
dígame, yo les digo, sí, realmente ellos eran pecadores y por eso estaban allí. Realmente ellos pecaban, realmente ellos fornicaban, realmente ellos eran malos, realmente lo eran. Realmente lo eran. Y se lo merecían. Pero no podemos negar que desde antes que ellos nacieran, Dios ya lo había planeado. Ellos dicen, no, podemos decir, no, lo que pasa es que ellos fueron a Egipto porque los hermanos eran malvados y entonces vendieron a su hermano José y tú fuiste esclavo de Egipto. Los que conocen la historia. Y por eso, por lo perverso de los hermanos de un hombre, toda la nación tuvo que ir a Egipto. Por pecadores y perversos. Por pecadores y perversos están en Egipto. Yo puedo decir, tienen razón, hermano, amén, eran pecadores y por eso están en Egipto. Pero lo que nosotros no podemos negar, que antes de que nacieran esos pecadores y perversos, Dios ya lo había planeado y le había dicho a su padre varios años antes de darte esta tierra, los haré pasar un tiempo en Egipto de esclavos. Sí, eran perversos, sí, pero Dios ya lo había planeado. Sí, por la perversión de su corazón estaban ahí esclavos, pero Dios ya lo había planeado. ¿Saben por qué? Y luego dice, los dejaré 400 años en Egipto, porque la maldad de esa tierra todavía no ha sido suficiente para yo destruirla. Yo te daré esta tierra, pero los habitantes de aquí, su maldad todavía no es suficiente. Así que mientras esta maldad se multiplica hasta el día que yo tenga aquí esos hijos, yo los tendré en Egipto. Y después de que salieron de Egipto, gloria a Dios, gloriosa salida que Dios les dio abriendo el mar. De pronto 40 años en el desierto. Ahora 400 años, 430 años en Egipto y ahora 40 años en el desierto. Y tal vez muchos diremos, sí, se lo merecían, pecadores de dura cerviz, se lo merecían. Sí, porque eran idólatras, sí, porque asesinaban a su prójimo, sí, porque hubo rebeliones, sí, porque no creían, sí se lo merecían. Pero nadie puede negar que Dios ya lo había planeado esos 40 años en el desierto. Desde antes que ellos nacieran, Dios ya había planeado su historia. Entonces ellos dicen, Jesús, Moisés le decía al pueblo, ¿por qué estamos en este desierto? Y Moisés le decía, pues el Padre me dice que ustedes son pecadores, pero aún así los perdona y los va a meter en la tierra prometida. No entienden, tercos, entienden. Y de pronto, después de 40 años de sufrimiento y de maldad y de perversidad, Dios fue limpiando su corazón en ese tiempo. Dios fue procesándolos hasta que llegara el tiempo de meterlos en la tierra que le había prometido a Abraham cientos de años antes. Como 500 años antes, ellos iban entrando a la tierra que Dios les había prometido. Es la tierra que hoy está el pueblo de Israel y que nadie les puede sacar de esa tierra hasta que Cristo venga. Yo vengo con esto, que el pueblo de Israel no llegaba a la tierra porque su corazón no estaba listo para llegar a esa tierra. Y luego, después de estar en Egipto, ellos pasaron al desierto porque ellos todavía no estaban listos para entrar a la tierra. Pero ellos les decían algo que todos podemos ver, de que entraban a la tierra, entraban a la tierra. No porque ellos hubieran hecho algo para ser elegidos por parte de Dios, sino porque Dios, desde que estaban en el vientre de su madre, Dios ya había planeado su vida, ya los había elegido y ya había planeado ese proceso por el cual ellos iban a pasar, ese proceso por el cual ellos tenían que pasar para entrar a la tierra prometida, para recibir las promesas que Dios les prometió, la tierra que fluye leche y miel. Sí eran perversos, pero Dios los había elegido. Entonces tú dices, de pronto dices, sí, Dios me prometió una nueva vida. Tú dices, ¿iré yo
yo a ser salvo o no ser salvo? ¿Iré yo a poder soportar esta dura guerra? ¿Iré yo a poder vencer? Porque veo que hermanos sí, hermanos no, y muchos caen. ¿Y por qué hermanos regresan? ¿Y por qué no podemos? ¿Y por qué no puedo yo arrancarme de este pecado? ¿Iré yo a ir al cielo? ¿Seré yo verdaderamente uno de los que se salven? Tan difícil. El pueblo de Israel decía: ¿acaso yo iré a habitar esa tierra que Dios me prometió? Soy tan perverso. Y luego veo a mis hermanos que mueren. ¿Yo habitaré esa tierra? Y te recuerdo que aunque tú estés pasando el tiempo difícil hoy, todo lo que ellos pasaron, el pueblo de Israel pasó antes de entrar a la tierra prometida, fue horrible, fue duro, fue desalentador. Y luego pasaron un tiempo en el desierto, y más de desalentador, dando vueltas en el desierto, ciclos, 40 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. ¿Realmente Dios me dará esta tierra? ¿Realmente estaré listo algún día? Y aunque fue horrible y fue muy duro para el pueblo de Israel pasar ese tiempo, era necesario para poder habitar la tierra que Dios les había prometido. Era necesario para cambiar su corazón, para cambiar el corazón y la mentalidad de esclavitud, y hacerlos personas dependientes de Dios. Y después de ser dependientes de Dios, y después de limpiar su corazón, después de que Dios limpió su corazón, después de que pasaron la segunda prueba y el segundo proceso, llegó el año 40 y Dios dijo: basta, suficiente tiempo han estado en el desierto y es hora de que entren a la tierra prometida. Tú de pronto dices: el Señor me ha prometido tantas cosas, el Señor me ha prometido tantas cosas, ¿y por qué no puedo yo recibirlas? ¿Por qué yo no puedo ser como Pablo? ¿Por qué no puedo ser como David, con ese corazón entregado a Dios? Si se supone que soy yo, no tiene nada mío, yo no tengo nada de Él. Y ese tiempo difícil que estás pasando hoy es necesario, porque la Biblia nos promete, la palabra de Dios nos promete y dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que Él ha llamado por su propósito. Si tú estás pasando un tiempo difícil hoy, si estás pasando pruebas que tú dices: yo no